vamos a ver algunos ejercicios que tienen que ver con conceptos que ya hemos visto. Entonces vamos a empezar con el siguiente que habla de propiedades del valor absoluto. Y dice que si nosotros tenemos tres números reales cualesquiera, se satisface uno, que el valor absoluto de b es menor que a, sí, solo sí, menos a es menor que b y esto a su vez es menor que a. El segundo inciso nos dice que el valor absoluto de a menos b es menor que c, sí, solo sí, b menos c es menor que A y esto a su vez es menor que B más C. Entonces, nada más un comentario rápido. Lo que nos dice el segundo inciso, es lo que ya teníamos como intuitivamente, lo que ya sabíamos intuitivamente, ¿no? Que si nosotros consideramos el valor absoluto en la recta real, prácticamente lo que nos dice el valor absoluto de A menos B, como lo habíamos ya definido, esto es la distancia de A menos B. Entonces, como tenemos que el valor absoluto de A menos B es la distancia, al nosotros considerar, si bueno, primero si nosotros consideramos aquí al punto B, digamos, y nosotros queremos ver qué puntos están a distancia menor de C, menor que C de B, entonces intuitivamente eso ya sabemos que era como considerarnos el intervalo, ¿no? El intervalo B más C y B menos C, donde aquí claramente por la propiedad de que C es mayor a un valor absoluto, C tiene que ser mayor que cero, ¿no? Tiene que ser positivo. Entonces esos puntos es lo que nos dice del otro lado de la bicondicional, que esos puntos están dados por este intervalo. Bueno, nada más esa noción intuitiva acerca de ese inciso. Entonces, para probar esto, el primero nos dice que es, bueno, los dos son una bicondicional, entonces vamos a hacer la implicación de ida. Para esta de aquí, vamos a suponer desde luego que el valor absoluto de b es menor que a y queremos ver que b se queda entre a y menos a, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es considerar, pues, como queremos ver que b es menor que a y mayor que menos a, vamos a considerar propiedades que ya habíamos visto antes, ¿no? Del valor absoluto. Entonces tenemos por un lado que b es menor o igual al valor absoluto de b y esto por hipótesis es menor que a. Y también tenemos que menos b es menor o igual al valor absoluto de menos b, y ya habíamos visto que esto era igual al valor absoluto de b, y esto por hipótesis es menor que a. Entonces, estas dos desigualdades nos permiten concluir que en efecto, ya sea bueno, las dos desigualdades las podemos conectar, ¿no? Obviamente a esta de aquí se traduce en menos b menor estricto que a, entonces podemos cambiar el signo para obtener menos a menor que b, y aquí ya utilizamos la otra, y esto es menor que a. Para la otra implicación, entonces ahora debemos suponer que menos a es menor que b y esto a su vez es menor que a. Entonces para sacar esta vamos a considerar casos sobre el valor absoluto del número b. Entonces si b es mayor o igual a 0, el valor absoluto de b debe ser b mismo y esto por hipótesis es menor que a, ¿no? Pero si b fuera menor que 0, entonces tenemos que el valor absoluto de b es menor que, perdón, el valor absoluto de b es igual a menos b y esto por hipótesis es mayor que a. Entonces obtenemos esto, bueno, perdón, mayor que, bueno, sí, lo voy a dejar así. Primero voy a utilizar la desigualdad. Entonces, como menos a es menor que b, se sigue que al cambiar el signo a esta desigualdad, se debe tener que menos b, cuando cambiamos el signo se invierte la desigualdad, ¿no? Entonces menos b es menor estricto que a, y a su vez menos b es el valor absoluto de b, ¿no? Porque b es menor que 0. Entonces ya estaría listo, ¿no? En cualquier caso que nos consideremos, el valor absoluto de b termina siendo menor estricto que a. Y ya estaría, ¿no? Ya estaría lo que queremos ver de esta biimplicación. Ahora, el inciso b, por el inciso b tenemos que suponer, bueno, nos dice que el valor absoluto de a menos b es menor que c, si solo si a se queda atrapado entre b menos c y b más c. Entonces, si vamos a empezar por la implicación de ida, lo que nos gustaría ver es que, bueno, suponer es que el valor absoluto de b menos a, o de a menos b, que es lo mismo, es menor que c. Entonces vamos a querer mostrar que a se queda atrapado entre b menos c y b más c, ¿no? Entonces, simplemente vamos a observar que a menos b es menor o igual al valor absoluto de a menos b, y esto por hipótesis es menor que c. Entonces aquí podemos sacar la desigualdad a menor que b más c, ¿no? Simplemente sumando c a ambos lados de la desigualdad se va a conservar y nos queda esto de aquí. Por otro lado, por otro lado, nosotros queremos obtener la desigualdad a menor, digo, perdón, a mayor que menos b más c, ¿no? Entonces vamos a observar que si, bueno, b menos a, perdón, esto es igual a su valor absoluto, que es b menos a, y esto a su vez va a ser igual al valor absoluto de b menos a, porque sabemos que el valor absoluto de un número coincide con el valor absoluto de menos ese número. Entonces tenemos esto de aquí, que es, bueno, ajá, como íbamos diciendo, esto es igual al valor absoluto de b menos a, y esto tiene que ser menor o estricto que c. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser, en lugar de sumar b, vamos a restar b, ¿no?
porque aquí tenemos a b positiva, entonces vamos a restar b positiva para que nos quede menos a menor estricto que c menos b, ¿no? Así, cuando nosotros cambiemos de signo la desigualdad se va a invertir y vamos a obtener que aquí como tenemos b negativa va a estar positiva y como c es positiva va a estar negativa. Entonces vamos a obtener que b menos c tiene que ser menor o estricto que a, ¿no? Entonces ya están las dos desigualdades, a menor que b más c y a mayor que b menos c, ¿no? Entonces por lo tanto b menos c menor que a, menor que a, y esto a su vez es menor que b menos c, ¿no? Bueno, ahora el otro lado de la implicación, para el otro lado tenemos que suponer esta vez que b menos c es menor que a, y esto a su vez es menor que b más c. Entonces, para llegar a la desigualdad deseada vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en proceso inverso. Vamos a llegar de la desigualdad de que b menos c es menor que a, vamos a restar b, ¿no? Entonces, restando b a ambos lados, obtenemos que menos c es menor que a menos b, y por tanto, al cambiar el signo a la desigualdad, obtenemos que menos a menos b es menor que c, ¿no? Por otro lado, ahora esta vez con la otra desigualdad, esto es, bueno, por otro lado, como a es menor que b más c, vamos a restar vamos a restar b. Entonces, como se pasa esto, se tiene que, restándose a menos b es menor o estricto que b más c menos b, que nada más es igual a c, ¿no? Por lo tanto, ahora sí ya vamos a utilizar el argumento de por casos, por lo tanto, independientemente de cuál sea el caso, el primero sería que a menos b fuera mayor o igual a 0, entonces sabemos que el valor absoluto de a menos b coincide con a menos b misma, y aquí ya lo tenemos que es menor que c, ¿no? Por otro lado, si se tuviera la otra desigualdad, es decir, si a menos b fuera menor que, aquí está este caso, ¿no? A menos b mayor o igual a 0, el otro caso sería que a menos b fuera menor que 0. Entonces, si a menos b es menor que 0, tenemos que el valor absoluto de a menos b, por definición, es menos a menos b. Y aquí ya tenemos ese otro caso, ¿no? Menos a menos b termina siendo menor que c, ¿no? Entonces ya estaría, en cualquiera de los dos casos, el valor absoluto de a menos b es menor estricto que c. Y ya esto terminaría la prueba también del inciso 2, y por lo tanto de todo el ejercicio, ¿no? Entonces ya tenemos estas dos propiedades también para añadirlas a nuestra colección, ¿no?, de propiedades del valor absoluto. Otro ejercicio que podemos ver es el siguiente, que nos habla acerca de la desigualdad del triángulo, pero generalizada. Entonces, desigualdad del triángulo generalizada nos dice lo siguiente. Si tenemos a n números reales, cualesquiera, a1 hasta a n en n, bueno, si tenemos n1 natural y tomamos a n números reales, aquí hay que hacer una aclaración rápida. Entonces, primero voy a tener que escribir el ejercicio. Si tengo a n números reales, entonces se satisface la siguiente desigualdad. El valor absoluto de la suma, este símbolo desde luego quiere decir suma, ¿no? O sumatoria se le llega a decir, pero lo que quiero decir con esto, de este símbolo desde i igual a 1 hasta n, de ahí, es sumar a 1 más a 2, etcétera, hasta llegar hasta a n. Entonces esto de aquí va a ser menor o igual a la suma de i igual a 1 hasta n del valor absoluto de ai. Y lo que quiero decir con esto es sumar el valor absoluto de A1 más el valor absoluto de A2 más etcétera, hasta el valor absoluto de AN. Ahora sí, aquí vamos a observar rápidamente que cuando yo considero a un número natural, o sea, como aquí puse que me estoy tomando a n un número natural, implica que yo estoy considerando a este n en el conjunto que tiene A1, A2, etcétera. Es decir, a los naturales con los que estamos familiarizados, pero aquí lo importante es que no estoy considerando a 0. Siempre que yo considere a n un número natural en cálculo, a menos que diga lo contrario, a menos que diga que n puede ser 0, pero siempre que yo comienzo tomándome a un número natural n, al menos ahorita en cálculo, estoy asumiendo implícitamente que ese número natural es mayor que 0. Es una costumbre muy usual en cálculo y en análisis, ¿no? Que la verdad sí sirve de mucho. Por ejemplo, aquí ya estoy implicando que a es mayor que 0. De todos modos, aunque con algunas convenciones, aunque n fuera igual a 0, se valdrá la propiedad, pero bueno, para evitar esos casos extraños. Bueno, entonces yo tengo que satisfacer esto. Ahora, ¿cómo mostrar esto? Simplemente utilizando inducción, ¿no? Entonces, la demostración de esto va a ser por inducción sobre el número de sumandos n, y va como sigue, ¿no? Entonces, como es inducción, necesito tener mi base. Mi base va a ser n igual a 1, ¿no? Para cuando solo tengo un sumando. Entonces, en este caso, n es igual a 1, así que el valor absoluto de la suma de i igual a 1 hasta n, de ahí, es solamente el valor absoluto de mi único sumando que tengo, ¿no?
Y desde luego esto coincide con ser la suma desde i igual a 1 hasta n de los valores absolutos de los respectivos a's, porque solamente tengo a 1, ¿no? Entonces ya tengo que satisface para n igual a 1. Ahora la hipótesis inductiva o hipótesis inducción sería suponer que se vale para algún número natural, ¿no? Entonces supongamos que para un n, para n en n, arbitrario, pero ya fijo en este argumento, se satisface que se cumple que la suma, bueno, el valor absoluto de la suma desde igual a 1 hasta n de AI en efecto es menor o igual a la suma desde igual a 1 hasta n del valor absoluto de AI. Entonces ya sé que satisface eso y el paso inductivo sería verificar esta misma propiedad, pero para el número natural n más 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con n más 1? Vamos a hacer uso de la propiedad que ya habíamos visto de la desigualdad del triángulo para dos sumandos, ¿no? Entonces, nada más recordando rápidamente, habíamos visto que la desigualdad del triángulo para dos factores era el valor absoluto de a más b es menor o igual al valor absoluto de a más el valor absoluto de b, ¿no? Esto lo demostramos utilizando únicamente las propiedades de los números reales y la definición de valor absoluto. Entonces, utilizando esto tendremos lo siguiente: el valor absoluto, esta vez recordando que es para n más 1, tenemos esto de aquí y lo único que haremos es aislar el último sumando, para que de esta manera nos quede la suma de i igual a 1 hasta n de los a's. Aislando el último sumando nos queda por acá el an más 1, y aquí ya solo estoy considerando una suma de dos sumandos, ¿no? De dos factores. Entonces puedo utilizar la desigualdad del triángulo que ya hemos visto, que es esta de aquí, y concluir que esto tiene que ser menor o igual al valor absoluto desde igual a 1 hasta n de AI más el valor absoluto de an más 1. Esta vez lo que vamos a hacer es utilizar la hipótesis inductiva sobre este valor absoluto, que es una suma de n términos. Yo sé que la suma, digo que la propiedad de separar el valor absoluto se satisface para n sumandos, entonces puedo decir que esto es menor o igual a la suma desde igual a 1 hasta n del valor absoluto de AI más el valor absoluto de an más 1. Y ya nada más pego otra vez el valor absoluto de n más 1 para obtener la expresión completa, que es la suma desde igual a 1 hasta n más 1 del valor absoluto de los respectivos a's, ¿no? Y aquí ya estaría mi propiedad, esto termina mi inducción y me dice que en efecto se satisface, ¿no? Puedo decir que el valor absoluto de la suma es menor o igual a la suma de los valores absolutos. Entonces, vamos a ver otro todavía. Creo que todavía alcanzamos para otro. Y el siguiente ejercicio nos dice lo siguiente: es una propiedad muy usual, es fácil de probar y es muy, en lugar de muy usual, muy útil en cálculo, ¿no? Entonces esta propiedad nos va a decir lo siguiente. Primero tenemos que tomar dos números reales cualesquiera, a y b en R, y nos dice que se satisface lo siguiente. Si para todo x real, el hecho de que este x sea menor que b, no, perdón, lo voy a poner de otra forma, directamente aquí afuera, para que se entienda más fácil la propiedad. Entonces, en lugar de ponerle que x es cualquier real, voy a ponerle aquí afuera que x es cualquier real mayor que b. Y si yo tengo que se satisface que el hecho de que a sea menor o igual a x, es decir, que x acote a este a que yo me tomé por arriba, esto va a implicar que a es menor o igual a b. Entonces creo que así se ve más claro. O sea, porque podría meter este x mayor que b aquí adentro, pero creo que así se ve más claro qué es lo que quiere decir el ejercicio. Y lo que quiere decir justamente es que si yo logro garantizar que... Bueno, voy a ponerlo en un diagrama rápidamente. Lo que me quiere decir este ejercicio es lo siguiente. Yo tengo a dos números reales a y b. Ahorita nada más voy a dibujar a b. Entonces, si aquí yo tengo b y no sé en principio dónde puede estar a posicionado en la recta, si a la derecha de b o a la izquierda de b, pero yo puedo asegurar que para cualquier número real que se me ocurra mayor que b, digamos que este sea x, yo puedo asegurar que este x es menor o igual a, lo que me está diciendo es que a tiene que estar de este lado del número x, ¿no? Entonces, como se ve en el diagrama, en principio eso ya restringe la localización del número real a en la recta real, ¿no? Pero todavía podría ser que esté por aquí, al lado derecho de b, ¿no? Pero lo que nos va a decir este ejercicio es que para todo número real se satisface esto. Así que si yo me tomo cualquier otro número, digamos aquí me tomo a un y nuevamente, que sea mayor que b, yo puedo asegurar que este número a tiene que estar ahora de este lado de la recta real de y, ¿no? Entonces cada vez voy empujando al número a hasta llegar poco a poco a b, y lo que voy a terminar concluyendo es que a tiene que estar del lado izquierdo de b, ¿no? Entonces es lo que me dice mi ejercicio. Para probar esto, vamos a proceder por contradicción. Entonces, procediendo por contradicción, vamos a suponer lo contrario. Es decir, el ejercicio nos pide concluir que a es menor o igual a b. Entonces, vamos a suponer, aparte de las hipótesis que tenemos en el problema, que nuestra hipótesis sería todo esto de aquí, que para todo x número real que sea mayor que b, se satisface que a es menor o igual a x. Aparte de suponer esas hipótesis, vamos a suponer que el número b termina siendo en efecto menor o estricto que a, ¿no? Y vamos a derivar una contradicción. Entonces, aquí podríamos tomar a un número real, o sea,
también están los dos argumentos, ¿no? Nada más recordando rápidamente, ya lo hemos utilizado al punto medio, ¿no? Que si yo tengo a dos números reales, digamos u y v, tal que u es menor que b, entonces puedo definir un número real como u más v entre 2, que es el punto medio de u y b, ¿no? Visto en la recta real, si yo tengo aquí al punto u y aquí al punto b, este número real u más v entre 2 me denota exactamente el punto medio en la recta real, ¿no? Y este punto medio es un número que es mayor que u y menor que b. Pero bueno, si no quisiera definir al punto medio y utilizarlo, puedo utilizar simplemente la densidad de los números racionales en los reales y decir lo siguiente, ¿no? Como todo racional es un número real, yo puedo tomar a un número real cualquiera que está entre b y a, ¿no? Digamos r. Entonces sea r un número real tal que b es menor que r y r a su vez es menor que a, ¿no? Entonces ya tengo a este r que es un número real que es mayor que b, ¿no? Entonces por hipótesis yo puedo utilizar mi hipótesis que tengo en el problema y decir, bueno, r es un número real, aparte r es mayor que b, por lo tanto se tiene que satisfacer que a es menor o igual a r, ¿no? Entonces, por hipótesis, r debe ser menor o igual a ¿no? Sin embargo, yo por la elección que tengo de r, debo tener que r es menor o estricto que a, ¿no? Y a su vez, a, ya estoy diciendo aquí que, perdón, aquí me equivoqué, nada más de desigualdad, tiene que ser a menor o igual a r, ¿no? Es lo que me dice mi hipótesis. Aquí el papel de x está tomado por r. R es mayor que b y por lo tanto a tiene que ser menor o igual a r, ¿no? Entonces, sin embargo, yo me tomé a R. Mi elección de R fue justamente para que fuera menor o estricto que A. Y aquí estaba diciendo que A es menor o igual a R y por lo tanto concluyo que R es menor o estricto que R, ¿no? Eso es una contradicción a la irreflexibilidad del orden, de mi orden que tengo en los reales. O sea, no es posible que un número real sea menor estrictamente que él mismo y eso me permite concluir que entonces toda la contradicción vino de este hecho, ¿no? De suponer que B es menor o igual a. Por lo tanto, se debe tener que B es menor o igual a y eso es lo que quería mostrar desde un principio, ¿no? A menor o igual a B, ¿no? Entonces ya estaría este ejercicio aquí. Ahora, hablando de esto de la densidad, podemos cerrar con uno último que nos dice lo siguiente. Nos dice mostrar, bueno, primero vamos a definamos al conjunto I, igual como I con relieve, a los números irracionales. Los números irracionales son los números reales que no son racionales, ¿no? Es decir, a todos los números reales, al conjunto de números reales con los que estamos trabajando, vamos a quitar los de la forma P entre Q, ¿no? Por ejemplo, raíz de 2, bueno, ya conocemos que pi también es un irracional, que el número e, la constante es irracional, etcétera, ¿no? Entonces vamos a definir al conjunto de números irracionales como este de aquí, y lo que queremos mostrar es que i es denso en R, ¿no? Así como vimos que el conjunto Q era denso en R, utilizando el principio arquimediano, vamos a probar que este I, conjunto de números irracionales, también debe ser denso, ¿no? Entonces, para ver esto, vamos a considerar que ya sabemos, lo observamos al probar la densidad de Q en R, que raíz de 2, bueno, entonces la demostración de esto va como sigue, ¿no? Sabemos que el número raíz de 2, que es un número real, es irracional, ¿no? Entonces, es irracional. O bien, no está en los racionales, no es un número racional, ¿no? Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Como Q es denso en los reales, es denso en R, existe un número racional, digamos Q, en Q, tal que este Q se queda entre... bueno, es denso en R. Una disculpa, aquí tendría que haber empezado tomándome, porque justamente es la propiedad de la densidad, ¿no? El hecho de que I sea denso en R indica que para cualesquiera dos números reales, A y B, me puedo encontrar entre ellos, en medio de ellos, en la recta real, a un número irracional, ¿no? Entonces es lo que quiere decir la densidad y por lo tanto tuve que haber comenzado tomándome dos números reales cualesquiera. Entonces lo que voy a hacer, sean A y B, dos números reales cualesquiera, o sea, son arbitrarios. Pero voy a suponer, no me afecta nada suponer esto, que A es menor que B, ¿no? Porque si A no fuera menor que B, entonces B menor que A, o bien son iguales, pero el caso en el que son iguales no me interesa porque la densidad la quiero probar para dos números que son distintos, ¿no? Entonces voy a tomarme esos dos números reales, tales que A es menor que B, y voy a comenzar el argumento como ya lo había hecho, ¿no? Sabemos que raíz de 2 es irracional, o bien no es un número racional, ¿no? No está en Q. Como Q es denso en R, existe un número racional que se queda atrapado entre A menos raíz de 2 y B menos raíz de 2, ¿no? Estos dos son dos números reales que como A es menor que B, cuando yo reste raíz de 2 a esta desigualdad, la desigualdad se va a conservar igual, ¿no? Y por lo tanto, A menos raíz de 2 sigue siendo menor estricto que B menos raíz de 2. Así que puedo meter un racional en medio de ellos por la densidad de Q en R, ¿no? Entonces ya tengo esto de aquí. Entonces,
el número, o sea, ahora a todas estas dos desigualdades conectadas yo voy a sumar de nuevo raíz de 2 y voy a obtener que bueno, ya lo voy a escribir, pero si sumo raíz de 2 a este término, voy a obtener únicamente a, voy a obtener que es menor que q más raíz de 2 y esto va a ser menor que b, ¿no? Así que ya tengo a q más raíz de 2 metido entre a y b y además, este número de aquí, q más raíz de 2, debe ser un número irracional. Es decir, no puede estar en los racionales, ya que si estuviera en los racionales, si q más raíz de 2 fuera un número racional, entonces, como q también es un número racional, nosotros sabemos que el conjunto de los números racionales es un campo, por lo tanto es cerrado bajo la diferencia, ¿no? Entonces, como q es un número racional, yo tendría que q más raíz de 2 menos q. Estos se cancelan, esto únicamente sería raíz de 2, también tendría que ser un racional, porque la resta de dos números racionales vuelve a ser racional. Y aquí ya tengo una contradicción, ¿no? Justamente fue como empecé mi argumento, recordando que ya sabemos que raíz de 2 no es un número racional. Entonces aquí ya derivo una contradicción de suponer que q más raíz de 2 está en los racionales y por lo tanto puedo concluir que q más raíz de 2 es un irracional, ¿no? Entonces, o bien es un real que no es un racional y eso es lo que quería ver, tomarme dos números reales, cualesquiera, y meter a un irracional entre ellos.